Hermanos, voy a pedir un voluntario. Hace tiempo que no lo hacemos. En el tiempo del Señor Jesucristo, antes y después, por lo general cuando se comenzaba en las sinagogas a hablar de la palabra de Dios, pasaba una persona, miembro de la congregación, y dirigía la lectura. Después de eso, comentaban, exponían la escritura. Así que voy a pedirle a un voluntario, alguien que sepa leer español, claro, bien, que pase aquí enfrente y que lea la palabra de Dios. Está cortito, Mateo 18 del 15 al 22. Mateo 18 del versículo 15 al 22. Este es su tiempo de lucir, véngase. Este es su tiempo de decir, Dios, de a esto me estabas hablando. Venga pues, hermana Lolita, vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 18, hermana, del versículo 15 al versículo 22. Claro que sí, aquí está el micrófono, hermana. La hermana nos va a dirigir con esta escritura, hermanos, y nos ponemos de pie para leer Mateo 18, del 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no nos oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, hermana Lolita. Que el Señor la bendiga mucho. Y esa es la cita, es la parte de la escritura donde vamos a estar hoy. Esta es la escritura donde vamos a estar hoy, hermanos. Se trata con la disciplina. Es el rollo de cuando 2 personas traen broncas, traen pleitos. Cuando alguien anda haciendo algo que no debe. Cuando alguien más se da cuenta que esa persona está haciendo algo más que no debe. Hay pasos a seguir. Hay pasos instruidos por Dios mismos que debemos de tomar. De qué debemos de hacer cuando alguien hace algo incorrecto. Debemos de ir y platicarles a todos. Debemos ir y quejarnos con medio mundo. ¿Qué debemos de hacer? Ahora, esto no es fácil. No es fácil seguir estos pasos. Hay varias cosas que nos evitan muchas veces hacer estos pasos. Y todas esas cosas tienen que ver con lo terrenal, con la desobediencia, con lo humano, con el orgullo y demás. Pero hay una razón importante de por qué seguir esto. De por qué hacer esto que nos está diciendo la palabra de Dios. Y es porque es una orden de Dios. Dios lo está ordenando. Jesucristo está mandando. Si usted se fija, comenzando con la escritura, hermanos. Entonces, empezando aquí, Mateo capítulo 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si usted se fija, ve, la palabra ve es una palabra, esta palabra es imperativo, es mandamiento, no es sugerencia. No le está sugiriendo, si quieres, ve. Le está dando una orden, ve. Le está diciendo Jesucristo, ve. Yo sé que a veces confundimos la ley por la sugerencia. A veces la carretera dice 45 millas por hora y creemos que es una sugerencia y nos vamos a 55. Pero no, las leyes no son sugerencias, es una orden y la palabra de Dios está diciendo,
ve. Y por esa razón debemos nosotros de seguir, de obedecer la Biblia. Ahora yo también le vuelvo a recordar, hay muchas personas que no les gusta obedecer esta parte de la Biblia. Prefieren o preferimos a veces hacerlo como el mundo nos enseñó. Como la calle, como la escuela, como aprendimos en la casa nos enseñó. Primer paso, aquí está. Y el primer paso es privado, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Si alguien hace algo incorrecto, si alguien está haciendo algo mal, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Sabe? A lo mejor cuando conocemos a las personas, se nos hace difícil reprenderlo porque pensamos, pues me va a sacar lo mío, va a decir, ¿y tú qué? A lo mejor cuando usted le diga, oye, estás haciendo esto y esto mal, pensamos, la otra persona me va a decir, ¿y tú qué? Tú has hecho esto y tú no has hecho aquello. Es una de las razones por qué muchas madres y padres que hicieron lo incorrecto en el pasado batallan para corregir a sus hijos en el presente. Porque cuando su hija anda haciendo actos que no debería con hombres, ella piensa, pero yo también lo hice, ¿cómo le voy a decir que no? Cuando su hija tiene un hijo con un hombre y otro hijo con otro, batalla para decirle, hija, eso está mal, porque dice, pero yo también lo hice, ¿por qué? ¿Cómo le voy a decir que no? La verdad es de que el modelo a seguir no es el papá, no es la mamá, es Jesucristo. La regla de vida no es mi experiencia, es la Biblia. Y es por eso que nosotros debemos de ir. Y la palabra de Dios nos dice, ve y repréndele estándole solo. Y por eso que a veces cuando lo conocemos decimos, uy, no me va a sacar también mis trapitos al sol. Y entonces cuando uno tiene cola que le pisen, es batalla uno para decirle cosas. Batalla para eso. Y la otra cosa es cuando no conocemos muy bien a las personas, pues pensamos, no, ¿qué me voy a andar metiendo en su vida? ¿Qué voy a andar haciendo con su vida? El caso es de que a mí se me hace difícil reprender a alguien, pero se nos debe hacer más difícil no obedecer la palabra de Dios. Cierta ocasión, entre tantas cosas, porque tengo mucha gente que viene y me dice los pecados de alguien más, mucha gente. Cierta ocasión vino una mujer de la iglesia y me dijo, hermano, este hermano y esta hermana de la iglesia que ella canta y él hace esto en la iglesia, pues están en unión libre, la verdad es que no están casados. Y yo sé que le dijeron a usted que están casados, pero no están casados. Yo le dije, ok, hermana, qué tristeza, vamos a hablar con ellos. No, ni mencione, ni diga que yo le dije. Es ahí el problema. Es ahí la situación, ¿no? Todos están dispuestos de aventar la piedra y esconder la mano. Todos estamos listos para hacer eso. Estamos listos para hablar mal de alguien a las espaldas. Decir, mira cómo se viste feo. Decir, mira cómo pone anuncios feos en el Facebook. Dice, mira qué ridículo que hace estas cosas. De decir cosas a sus espaldas. Pero enfrentar, encarar a una persona, no muchos somos valientes de hacerlo. Entonces yo a esta persona le dije, no puedo hablar con ella. Cuando yo vaya le voy a decir, usted me dijo, esta persona me dijo que ustedes están en unión libre. No, olvide lo que le dije. Olvide lo que le dije. Y se molestan con uno. Y lo acusan a uno de chismoso. Entonces la palabra de Dios nos dice, el primer paso es, si tu hermano pega contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Se me hace que está bien clara esa parte, ¿verdad? Estando solos. Si agarra la onda, qué bueno. ¿Y por qué debemos de reprender a las personas solas? Se necesita la motivación correcta, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer si algo que esta persona agarre la onda? Voy a salvar a un alma. Ahora, ¿qué pasa cuando yo escucho? ¿Qué pasa cuando usted escucha que alguien más está diciendo cosas de uno?
¿Uno agarra la onda o se molesta con aquella persona que anda hablando con uno? Nos molestamos. Nos molestamos. ¿Por qué no viene y me lo dice en la cara? ¿Por qué anda platicando con aquella persona de mí de eso? ¿Y por qué no viene y me lo dice? Nos molestamos. Y sabe que una cosa para estar claros, para ser claros, es que debemos ya de aceptar la idea. Y no tiene error, de que cuando yo hable con otra persona de otra persona, aquella persona se va a dar cuenta. No falla eso. Yo puedo creer en mis ilusiones, en mis sueños de un mundo diferente, que lo que yo le platique a esta persona, a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, de aquella otra persona, que esta no le va a ir a platicar. Pero como le dije, son sueños, son ilusiones. Siempre que hablamos de otras personas, aquella persona se acaba de dar cuenta. Siempre. Siempre. No hay falla, no hay error. A lo mejor aquella persona no viene y nos reclama, simplemente se lo traga, pero en ese momento usted ya perdió credibilidad delante de ella, usted ya perdió honor, usted ya perdió ese lugarcito donde la tenían en ese pedestal. Porque siempre da vuelta. El asunto es de que dice la palabra de Dios, si tú logras que esta persona enderece sus caminos, ha salvado un alma, le ha salvado la vida. Pero para hacer eso otra vez necesitamos la motivación correcta. ¿Qué es lo que me va a motivar para yo no hablar mal de esta persona? ¿Qué es lo que lo va a motivar a usted para no hablar de esta persona mal con otras? Mejor ir a reprimirlo. ¿Qué le va a motivar? Solo una cosa que nos hace falta a todos y que sin esa no podemos heredar el reino del cielo, y eso es el amor. Dice la palabra de Dios primero de Pedro capítulo 4 versículo 8, dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En serio, bro. Si usted ve que su pastor Herminio Estrada hace algo incorrecto y usted me tiene un poquitito de amor, usted va a venir a corregirme en la cara. Usted va a venir a decirme: hey, córtele mi chavo, arregle sus caminos. Dice la palabra de Dios en Santiago, dice: salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pedro dice: porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. No lo voy a esparramar el pecado, no lo voy a descubrir. Miren lo que hizo este, y miren lo que hizo este, y miren lo que hizo esto. Voy a intentar cubrir el pecado a través de la corrección. Ya cuando se corrige, ya no hay chisme que contar. A veces yo creo que eso es lo que nos duele, ¿no? Que la gente no viene y nos dice: ya me arrepentí con Dios, hermano, de lo que hice. Y por eso seguimos recordándole a la gente los pecados que hizo en el pasado. El asunto es de que nuestro trabajo, hermanos, nuestro trabajo nunca es estar compartiendo chismes. Nunca es estar repartiendo información de las vidas de las personas. Nuestro trabajo es bendecir, bendecir, bendecir. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué va a traer bendición para esa persona? Es importante. Yo sé que de repente estamos juntos, acoplados, cotorreando, y se nos acaba. Bueno, pues no hable algo que no hablaría si aquella persona no estuviera presente. A lo mejor si se va a reír del peinado de tal brother, pues ríase si aquella persona estuviera presente también. Es donde nosotros aprendemos un poquito más a cambiar lo que el mundo nos enseñó. Pero toma esfuerzo. No va a suceder, no va por suceder. Es importante hacer eso. Entonces, ¿cuál era el primer paso, hermanos? Estando a solas, repréndele. A solas, repréndele. No escondidas, a solas tú y él, repréndele. Segundo paso, hermanos, está aquí en el versículo 16. Dice: pero si no agarra la onda, porque si agarró la onda ya se acabó el asunto. Pero dice: mas si no te oyere, si no capiche, si no agarra la onda, si sigue de rebelde, dice, si no te oyere, entonces sí, dice, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Puede hacer que la persona niegue aquella cosa y entonces, pues si no hay evidencia, si usted le dice, oyes, ¿te robaste ya algo? No. Y, bueno, cuando lo niegan es difícil comprobar a menos de que tiene evidencia. Pero si la otra persona deliberadamente decide continuar haciendo lo que está haciendo o vivir en la situación que está viviendo, o si la otra persona intenta cubrir, simplemente ignorar, si no hay un cambio de la otra persona, entonces aquí dice la Biblia, ve y agarra a otros 2 o 3. Y sí, así es un poquito más grande el asunto. Sí, así es un poquito más escandaloso porque no entendió a la primera. No entendió. Y ya se tuvo que agrandar este asunto. Ve y habla con 2 o 3 porque no hizo caso. Y es que, hermanos, la desobediencia, la rebeldía es un cáncer. Se contagia a la gente. Es algo que se esparce y va carcomiéndose todo. Y en la iglesia, la desobediencia, la rebeldía hace lo mismo. Es contagioso, es como un virus. Y si no se le pone un alto, esta cosa se expande tremendamente. Es un virus que se debe tener, que se debe de darle un alto, que se debe de eliminar. Es por eso que vemos en el Antiguo Testamento Dios siendo tan duro cuando había desobediencia, cuando había rebelión, porque esta cosa se esparce rápidamente. Pero lógicamente, si yo soy un pastor y tengo un hermano que me conviene por ciertas cosas que estén en la iglesia, voy a batallar para disciplinarlo, para enfrentarlo, porque voy a pensar lo primero que va a hacer es que se va a ir. Se va a enojar. Va a intentarse llevar los que están con él. Y entonces el pastor, el líder religioso empieza a poner en la pesa, conviene enfrentarlo, me conviene encararlo, porque ¿qué voy a ganar? Y muchas veces cuando pensamos que voy a ganar, estamos pensando aquí en lo terrenal. No estamos pensando en los humanos, en la vida espiritual de cada persona. Porque lógicamente diríamos, pues voy a ganar un alma, ¿se acuerda que leímos? Pero no, batallamos porque sabe que muchos líderes religiosos vemos a las personas como carteras con patitas. Y entonces decimos, esa cartera se me va a ir, por eso no la puedo detener. Pero la palabra de Dios es bien clara, dice, ve y háblale a 2 o 3. 2 o 3 y encáralo. Fácil no es, nunca es fácil, hermano. Es más fácil pretender que no existe tal problema. Es más fácil eso. ¿Sabe? Hay un dicho que dice que los amigos se lastiman con las ¿cómo el dicho? Ya se me desolvidó. Los amigos, ¿se qué? Se hieren. Se lastiman con las verdades, ¿verdad? Sí. O se hieren con las verdades, sí, gracias. Los amigos se lastiman con las verdades, pero se destruyen con las mentiras. Y eso es lo que termina pasando. Podemos tapar el sol con un dedo por un ratito, pero en cuanto abra el otro ojo, se acabó el engaño, se acabó el error. Entonces por eso es más fácil y por eso la palabra nos motiva, porque es más sano, porque es mejor para todos cuando se encara el error. Lógicamente no quiere encarar cada cosita, porque al último se vuelve uno sangrón y payaso. Oiga, no me saludó. Oiga, otra vez no me saludó. Oiga, otra vez no me saludó. Ya cálmese su rollo. Pero cuando no la saluda una vez y cuando ve que esto se convierte en una enemistad seguida y cuando la cosa se hace grande y continúa, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué le hice? ¿Cuándo la ofendí? Entonces sí es importante encarar. En lugar de ir a decirle a la otra persona, no, pues ya tengo tanto tiempo que esta persona, esta hermana, este hermano ni me saluda y no sé ni por qué. Y eso motiva a que el otro diga, es bien sangrón, así es conmigo. Y la cosa crece y crece y crece. En lugar de decirle, hermana, ¿por qué no me ha saludado? ¿Qué le hice? ¿Qué le pasó? El caso es de que dice la palabra de Dios, toma 1 o 2 contigo. Ve y habla con la persona. Si a la primera, cuando estuvieron tú y él solo, no funcionó la cosa, ve y habla con la persona, con 2 o 3 ahora. ¿Por qué? 2 cosas. Una, aumenta la presión de la persona. Ándale, o cambias o cambias.
Y la otra es porque los testigos es bien importante en la Biblia. Tiene que haber testigos. Es por eso que el chisme no es bueno, porque no hay testigos cuando lo está diciendo. Porque nomás estamos escuchando un lado de la historia, no estamos contando los dos lados. No estamos escuchando los dos lados y siempre hay dos lados de la misma historia. Otra ley de oro. Deuteronomios capítulo 9, versículo 5 dice, ¿dónde estoy? Aquí, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y es bien suave, ¿no? Es bien importante cuando seguimos la palabra de Dios. Cuando estamos hablando, usando la Biblia, es bien importante. Ok, me estás diciendo eso a aquella persona, vamos a encararla. La encaran la persona, hablan con ella y posiblemente la cosa se soluciona. A lo mejor se abre el corazón, oh, sí. Fallé y viene el arrepentimiento y viene el perdón y viene el cambio en la vida. Pero es bien importante tener que la segunda fase sean 2 o 3 testigos. 2 o 3, no 10 o 20, 2 o 3 testigos que juntos vayan a encarar a la persona. Y créame, a mí me funcionó en momentos tristes, me ha funcionado. Cuando menos se le corta al error grande. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 11, versículo 14, sin dirección la nación fracasa. Nueva versión internacional. El éxito depende de los muchos consejeros. Y qué bonito, ¿no? Cuando todos juntos, unánimes, en un mismo espíritu, con las ganas de que la persona mejore, no con las ganas de destruir, de apachurrar, de hacerle juicio, de mandarlo al infierno, sino con las ganas de levantar al caído. Se juntan, brother, aliviánate, échate las pilas, ya tiene mucho que no va a la iglesia. Bien suave, ¿no? Bien suave eso. Un montón de personas que me dicen, oiga, el hermano tal no ha venido a la iglesia. Y él ¿por qué no le habla y lo motiva? Solo. Ahora, ¿sabe qué? Con este asunto, hermanos, de encarar al hermano porque ha pecado contra usted, pues hay que estar seguros que lo que estás hablando que es pecado, porque ahorita mucha gente le llaman pecado a lo que no es pecado y le llaman que no es pecado a lo que sí es pecado. Entonces la Biblia dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por eso nosotros debemos estar seguros. He tenido a personas, déjeme se la pongo así, y yo sé que hablamos mucho de este asunto, pero es bien importante entender. He tenido personas que vienen a quejarse de aquel hermano, aquel brother que debería ser excomulgado de la iglesia porque se puso un arete aquí. Yo le digo, eso es cultural. Para sus ojos puede pensar usted que es pecado. Ante sus ojos. Usted puede pensar que está mal eso. Porque la cultura en la cual vivimos hoy está mal. Y usted a lo mejor si a mí me visualiza con un arete así, usted se visualiza yéndose de esta iglesia. Pero el asunto que tenemos que llegar a un momento donde pensamos que eso es cultural. Esa es la verdad. Para nosotros se nos haría raro, para otras personas no, pero eso no es pecado. Es muy diferente lo que es pecado y lo que no es pecado. Algunas personas se quejarían por cosas, este hermano le gusta hacer cosas, le gusta ir al cine. He tenido gente que me dice que ir al cine es pecado. Y a eso le llaman pecado. Y a lo mejor quisieran encararlo. Y la verdad, hermano, nuevamente es cultural. No le podemos llamar que es pecado lo que no es pecado. Ahora, si me dice que estaba viendo una película cochina, ya es diferente, ¿verdad que sí? Ya es diferente. Pero nosotros debemos entender que la palabra de Dios es bien clara con lo que es pecado. Es más, quiere buscar lo que es pecado porque nos encanta ver los pecados. Pues vea los 10 mandamientos, están bien clarotes. Está bien clarote. La relación que tiene que tener una persona con Dios está bien clara.
Los primeros 4 mandamientos hablan de entre usted y Dios. Y si me va a decir que una persona está en pecado porque se puso un tatuaje, porque se puso un arete, porque se rasuró la cabeza, porque trae el hombre el cabello largo, y me va a decir que eso es pecado, pero que una persona esté de glotona y que se la lleva todos los días comiendo cantidades enormes de comida, no es pecado. Algo está mal con la manera en que usted está interpretando la palabra de Dios. Algo está mal, porque mi Biblia dice diferente. Entonces nosotros debemos ya llegar a un momento donde nos limpiamos de tanta falsa doctrina y agarramos la palabra de Dios y decimos, ¿qué es pecado? La palabra de Dios me lo pone bien claro. Romanos, Gálatas, Éxodo me hablan bien claros. Apocalipsis me dice bien claro de lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, cuando queramos enfrentar a una persona, asegúrese primero de que es pecado lo que usted cree que es pecado. Porque a lo mejor su religión lo prohíbe, pero Dios no. Ya hay cosas que a veces pensaría que deberían de ser pecado, no le digo que no. A lo mejor yo hubiera eliminado 3/4 partes de la humanidad por mis ideas de lo que es pecado. Pero para Dios todo pecado comienza en el corazón. No hay pecado que no comience en el corazón. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios quiere. Un corazón limpio. Entonces es bien importante entender eso, mis hermanos. Es más, yo le diré así. Para muchos cristianos, y una vez lo hice y se me fueron 2 de la iglesia. Por eso ya no lo volví a hacer. Subirse aquí enfrente descalzo, para muchos de ustedes es pecado. Y para nosotros no. ¿Y para Dios qué? Si yo me quito los zapatos ahorita, dormiría 2, 3. Pero no es pecado. Es más, Dios lo motiva. Cuando Moisés llegó a ese lugar donde estaba la zarza ardiendo, le dijo, quítate tus zapatos porque en el lugar que estás parado es santo. Y entonces algunos creen que este lugar es más santo que allá abajo y por eso no debe subirse descalzo. Pues yo diría, pues sería lo contrario. Sería lo contrario. Deberíamos estar acá arriba descalzos todos los que subimos. Pero sería malo para los ojos, malo para la nariz, pero no sería pecado. Es bien importante entender eso, hermanos, cuando nosotros vayamos a aclarar a alguien. Pero fíjese, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando ya nos juntamos entre 2 o 3, cuando yo le digo, hermanos, usted y usted, quiero que me ayuden a ir a hablar con esta hermana, porque anda haciendo algo mal y no agarró la onda cuando yo fui. Y ustedes llaman y dicen, ¿qué está haciendo, hermano? ¿Qué hizo? Y yo les voy a decir, pues a que ni sabe que está usando lápiz para subrayar la Biblia. No debería de usar lápiz. Aquí dice la palabra de Dios, el éxito depende de los muchos consejeros. Y a la que usted me dijera, hermano, por favor, no sea sangrón. Pero es la palabra de Dios y la está rayando con lápiz. Ay, brother, necesito unas vacaciones, necesita cambiar de aires o algo le hace falta. Pero ya entre el consejo, la cosa mejora. El asunto mejora de tal manera que a lo mejor resulta que el que está mal soy yo. Y me corrigen. Pero hermanos, sigamos al tercer paso. Tercer paso. Si no los oyeres, suponiendo que sí está haciendo algo malo, y van 2 o 3 y no los oyeren, ya fue uno solo y le dijo, hermano, estás haciendo X cosa, te estás robando las hamburguesas del restaurante, no está bien, y no hizo caso, y luego ya va 2 o 3, brother, no te estés robando las hamburguesas, tu refri está atacado de carnecitas del McDonald's, córtale, y no hace caso, y luego ya se le puso la cosa más grande, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ay, qué tristeza cuando se tiene que involucrar toda la iglesia para estos asuntos, ¿no? El asunto más grande es que muchos de entre la iglesia no están lo suficientemente maduros como para estar lidiando con el pecado de otra persona. Pero eso es lo que la Escritura nos ordena. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Dilo a la iglesia.
Primero encara a la persona, después lleva 2 o 3 testigos, tercero, involucra a toda la iglesia. Que la iglesia se dé cuenta de lo que esté pasando. Es bien importante, hermanos, este asunto. Sabe que yo he tenido personas que hablamos con ella o con él y le decimos, estás haciendo esto mal y está muy mal. Y XX, así que lo único que te puedo decir, si tú decidas seguir haciendo eso que estás haciendo, no puedes participar en las actividades de la iglesia. No puedes ser líder en la iglesia, no puedes servir en la iglesia, no puedes. Eres bienvenido a la iglesia, ven cuantas veces quieres, ven a todos los servicios que hay, a todos los estudios bíblicos que hay, pero no busques tener un puesto en la iglesia. Y la persona entiende, ok, sí, yo sé, estoy intentando cambiar, voy a mejorar mi vida. Y dice uno, bueno, ya no hay necesidad de traer 2 o 3 testigos, ya no hay necesidad de traer a toda la iglesia, ¿para qué hacemos un escándalo que aquí se quede? Y viene la persona a la iglesia y antes de darse uno cuenta, ya la están invitando a que cante a la persona. Ya la están invitando a que dé clases en la escuela dominical. Ya la están invitando a que predique. Y uno ya se empieza a rascar la cabeza. Porque dice, Señor, estas personas no saben la rebeldía que tiene dentro. Y es por eso le invitan a hacer todo esto. Ahí vemos donde Dios es sabio. Porque dice, involucra a toda la iglesia. Si no quiso cambiar, dé cuenta a la congregación. Estas palabras son fuertes, hermanos. Porque nosotros preferimos evitar el problema. Sacarle la vuelta a los problemas. ¿A cuántos de ustedes les gustan los problemas? Hay algunos que sí parece como que viven de problemas, pero la verdad es que nos gusta por lo general sacarle vueltas al pleito, a la discusión, a todo ese asunto de que es caos y rompe con la paz. No nos gusta que haya tranquilidad, estar cómodos. Pero la palabra de Dios dice, a veces hay que encarar el problema. Cristo lo ordenó, se tiene que hacer. ¿Y por qué? Porque ahora hay que involucrar a toda la iglesia. Porque hay que proteger a la iglesia. Hay que protegerlo a usted. Hay que protegernos unos a otros. Fíjese, al apóstol Pablo le pasó algo similar con un tal Diótrefes. Y esto es lo que escribe, el apóstol Juan. Y esto es lo que escribe Juan a la iglesia. No se queda calladito con Diótrefes, sino le escribe a la iglesia y le habla a la iglesia mal de Diótrefes. Y esto es lo que pasa en 3 de Juan, 3 de Juan 9 al 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí está un Diótrefes que está portándose mal. Y Juan no se queda callado, no dice, no hay que hablar mal de la gente. No, él lo expresa. Dice, esta persona está haciendo algo mal, lo escribo de tal manera que quedó grabado por toda la historia. Es importante enfrentar a las personas, empezando a solas, después con testigos y por último con la iglesia. Para que esta cosa se le acabe, se termine, que no se desparrame más. Este Diótrefes era un líder de la iglesia que abusaba de su poder. Abusa de su poder y encarando a las personas se detiene ese abuso de su poder. Tenemos muchos líderes religiosos que hoy en la actualidad abusan de su poder y nadie se atreve a encararlos y por eso siguen abusando de su poder. Y sabe que este asunto afecta a todos. La rebeldía afecta a todos. Ahora en 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 8, habla Pablo y dice, hablando de aquel que le ha hecho mal a Pablo, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Eso es lo que dice Pablo, a todos vosotros.
Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y aquí estamos, versículo 6, metió Pablo ya a toda la iglesia. ¿Saben de quién están hablando? ¿Saben cuál es la persona que ha hecho daño? Y dice Pablo, a esta persona le debe bastar la reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y hasta el último, ese es el propósito, hermano, de encarar a personas. Que las personas sean restauradas. Es por eso que lo tenemos que hacer en amor. Es por eso que nosotros tenemos que enfrentar en amor. No tengo un número exacto, hermanos, pero la cantidad de todas las veces que hemos encarado a alguien, parece ser que 99 veces de cada 100 las personas dejan de asistir a la iglesia. Es muy posible que eso sea. Y entonces, a uno como pastor se le hace difícil porque cuando viene otra situación uno le piensa, ya se va otro. Ya se va otro. Me acuerdo la vez pasada hablaba con algunos líderes de la iglesia cuando íbamos a encarar a alguien y le dije, se va a ir esta persona y se va a llevar estas otras 3 familias con él. Lo encaramos y se fueron las otras 3 familias con él. Es difícil, pero es la voluntad de Dios. Es lo mejor para nosotros. El pecado se expande, hermanos, cada vez más, y al último acaba dañando a toda la iglesia. Es importante que nosotros leamos la Escritura y digamos, se hizo aún en el tiempo de la iglesia primitiva, de la iglesia cuando comenzaba, se tiene que hacer ahora, es importante que se siga haciendo hoy. Porque si no, la cosa empeora. Y de repente vemos que las iglesias se convirtieron en un club social, apapachadoras de pecado, llenas de rebeldía, atacadas de grupitos dentro del mismo grupote. Decimos, pero ¿por qué la cosa está así? ¿Por qué el asunto está así? Y viene el cuarto paso, hermanos. Cuarto paso. Acuérdese, si en cualquier de estos pasos la persona agarró la onda, si la persona dijo, sí es cierto, te quité el novio, perdón, sí es cierto, te quité el esposo, sí es cierto, esto hice y está mal y me arrepiento, se acaba el asunto, ya no hay que continuar. Pero suponiendo que tristemente la persona no le agarre la onda y decide continuar con esa rebeldía, viene el cuarto paso y dice el versículo 17, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Ok? ¿Cómo se dice publicano en inglés? Republican, dijeron. No, gentil y publicano. Publicano era el que juntaba los impuestos y por lo general era muy transero, se robaba mucha parte. Y gentil es una persona que no ha aceptado a Dios, ¿verdad? Que no sigue a Dios. Muy bien, hermanos. Tenemos un problema en nuestra sociedad grandísimo, tenemos varios grandísimos, pero uno de estos es el crimen. El crimen va en aumento en todas las ciudades, va aumentando y aumentando. Hay países que tienen un crimen, no están en guerra y tienen el crimen como si estuvieran en guerra. El caso es de que hay una razón de por qué el crimen aumenta, y la razón es porque no tienen consecuencias los criminales de lo que están haciendo. Pueden robar y no hay consecuencias. Y a veces las consecuencias, ellos dicen, pues puedo intentar robar tanto dinero y si no me atrapan ya me quedé con todas esas mercancías. Y si me atrapan 2 días en la cárcel. ¿Qué tanto es? Dicen, 2 días en la cárcel, pues vale la pena para ellos el intento. Y si me dejan 1 semana, pues 1 semana de comer y dormir gratis. Entonces ellos lo ponen en la balanza y el crimen aumenta y aumenta y aumenta y los asesinatos crecen, los robos, los engaños, todo eso aumenta. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias graves. La ley se ha hecho liviana para el criminal y el crimen cada vez aumenta más. En eso se parece la iglesia a la sociedad.
Que cuando en la iglesia no hay consecuencias, para cuando hay rebeldía, cuando hay pecado, la cosa se expande. Y crece, y crece, y crece, y crece, y crece. Y de repente la iglesia ya tiene 1,000, 2,000 miembros, pero llenos de rebeldía. Cada quien hace lo que le da la gana. Sin doctrina siquiera, porque diría, esta iglesia que tiene tantos cientos de miembros, ¿qué doctrina tiene? Pues este hermano cree en la Trinidad, y aquel brother cree en que existe un Dios elefante, y aquel brother cree que hasta las doctrinas las tienen todas torcidas. No hay una verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias del pecado. Y aquel brother cree que se vale tener 3 esposas, y aquel brother dice que los hombres no se deben de casar, y las cosas crecen porque no hay consecuencia, no hay un orden. En la palabra de Dios debe haber un orden. Aquí nos está diciendo la Biblia, si no agarró la onda este brother, tenle por gentil y publicano. Hay otra parte en la Biblia donde un hombre se estaba portando feo también, que es en el libro de Corintios, y esto es lo que dice la Biblia de este hombre que no agarra la onda. Dice, 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dice, el tal, este hombre que estaba haciendo cosas malas, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La idea aquí de este versículo de 1 Corintios 5:5 es, si dejas de apapachar el pecado, a lo mejor la persona va a agarrar la onda y va a venir a los pies de Cristo arrepentido. Pero mientras sigues apapachando el pecado, esa persona va a estar cómoda, porque su conciencia va a estar engañada creyendo que está bien. Eso está triste, ¿no? Así que sí, hermano, la disciplina es bien importante en la palabra de Dios. La disciplina es algo que todos tenemos que practicar. La disciplina es algo que practica todo el mundo. En las escuelas practican disciplina, en el trabajo practican disciplina, en las ciudades el gobierno practica disciplina. Lógicamente que en la iglesia debe haber disciplina, porque mismo Dios es el que inventó la disciplina. Y el propósito de la disciplina es ganar el alma, que la persona agarre la onda, que se enderece la persona. Así que usted dirá, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el hermano que anda haciendo cosas malas que no debe y que no quiere cambiar? Desacóplelo, es lo que está diciendo la Biblia. Desacóplelo. Deje de hacerlo sentir como parte del grupo. Exactamente. Anda ese brother que dice que es cristiano y que anda haciendo eso que los cristianos no hacen. Usted dígale, vamos a comer, pero pues nomás los cristianos, mis brothers. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Fíjese, 1 Corintios capítulo 5, 9 al 11 nos lo explica más claro. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Se fijó la diferencia? Hay una diferencia bien grande, hay un trato diferente con aquellos que no dicen que son cristianos, aquellos que dicen que son cristianos y se comportan como si no lo fueran. Dice la Biblia, ni siquiera comas con ellos. No te comas ni un gansito con ellos. Hazlos sentir que no son bienvenidos, que son rechazados. No puedes tener compañerismo con aquellos que se hacen pasar como hijos de luz y no lo son. Porque mientras usted los apapacha, ellos menos cambian. Y más avergüenzan el evangelio. Acaban avergonzando a la iglesia tremendamente. Es por eso que nosotros debemos agarrar la onda y decir, caray, aquí hay un proceso que seguir. ¿Qué hace aquel cristiano que se comporta como mundano? Manda mensajes mixtos. Manda mensajes mixtos. Aquel que dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, y todos sabemos que Dios es amor. ¿Verdad que sí?
Todos sabemos que Jesucristo es paciente, es misericordioso. Eso se sabe, eso lo sabemos. Pero aquel hombre dice aquella mujer dicen yo soy cristiano. Pero es avaro, es envidioso, es pleitista, es cochinón. Está mandando un mensaje mixto. ¿Y la gente qué es lo que dice? Me voy a ser cristiano porque aquel es bien marranón. La gente dice hipócritas. Los cristianos son hipócritas. Predican un mensaje y viven otra cosa. Eso es lo que Jesucristo le dijo a los fariseos. Generación de víbora. Ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Entonces, es bien importante nosotros entender, un cristiano que vive como no cristiano es una vergüenza para nosotros. Y lo amamos, lo queremos y queremos que verdaderamente venga a los pies de Jesucristo. La única manera es darle el rechazo. Ay, no, pero eso es lo que la Biblia nos dice. Eso es. Hay un dicho, otro dicho, que hemos dicho muchos dichos, dice, este dicho dice, tanto peca el que mata la vaca como el que coge la pata. O el que tiene la pata. O el que le detiene la pata. Ya la detiene la pata. Ok. Es que para mí era el que coge la pata porque allá donde vivíamos nosotros, vivíamos allá a las orillas de la ciudad donde no había nada, las casas eran de cartón. Un lugar bien hermoso y pasaba un freeway mexicano. Y atropellaban vacas ahí en el freeway y las mataban. Y antes de que la vaca cayera al suelo ya las habíamos despedazado los que vivíamos por ahí. Y entonces supuestamente cuando un auto mataba una vaca, el chofer tenía que pagarle la vaca al dueño de la vaca, porque no deberían de ir tan recio. Pero pues ¿cuál vaca? Si ya cuando llegaba el dueño de la vaca, y mi vaca, ni un pelito quedaba la vaca. El asunto, hermanos, es que hemos tenido tanta gente que dice, pues, el pastor es el que anda haciendo eso, yo no. Pues el hermano es el que hace eso, pero yo no, es mi amigo. Y mientras sigamos así, nunca va a haber un cambio en las personas. Si usted verdaderamente ama a esa persona, tiene que hacer lo posible para que esa persona venga al arrepentimiento, entienda. Pero si usted no ama a esa persona, o si usted está haciendo algo y alguien le apapacha, es porque no lo aman. Si le motivan a seguir con pleitos, con envidias, con chismes, con cosas que traen división, con enojo, con ira, con amargura, si lo motivan es porque no lo aman. Esa es la verdad. Pero si lo exhortan, si le dicen, ya cálmate, Ariana. Perdón, hermana, perdón, se me salió. Si le dicen, ya cálmate, Chuyito. ¿Puedo decir algo? Claro que sí, hermana. Yo pienso que el buen juez por la casa empieza, entonces tal vez si la persona, si Roberto es así, yo le dije, Roberto, fíjate esto, o él a mí, oye Ariana, es que he escuchado comentarios, tal vez empieza desde la casa, ¿no? Es bien importante eso, tiene toda la razón, hermana. Jesucristo lo dijo, Jesucristo lo puso, y es por eso que las dos mitades de la naranja tienen que ser diferentes para exhortarse uno al otro. Es por eso que uno al otro tiene que decir, hey, hay veces que uno no quiere ir a la iglesia, el otro le dice, hey, ándale, aliviánate, vamos a la iglesia. Y a veces que el otro no quiere ir a la iglesia, aliviánate, vamos a la iglesia. Y a veces que uno no quiere orar, y a veces que el otro anda en pleitos y el otro lo corrige. Es cierto, pero si no tenemos a la persona que nos está aconsejando a un lado, que nos está exhortando a un lado, que nos está parando de hacer lo que es malo y que nos está motivando a lo bueno, entonces necesitamos a los cristianos en Cristo. Pero sí es cierto, si usted se da cuenta de con las personas que más se discute uno es con la pareja de uno. Porque la pareja siempre está diciendo, no, cálmate tu rollo, no hagas eso. No hagas lo que no tienes que hacer. Está este brother que se levantó en la mañana y un domingo a la mañana lo levantó la esposa, ándale viejo, ya tenemos que ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia, dijo, no quiero ir a la iglesia.
¿Cómo que no? Levántate, tenemos que irnos a la iglesia. Ay, dame 3 razones de por qué tengo que ir a la iglesia. Le digo, bueno, uno es porque es domingo y Dios lo mandó. Hebreos 10:25 dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. 2, es porque tienes que dar el estudio de la escuela dominical hoy, tú lo tienes que dar. Y 3, es porque eres el pastor. Aliviánate. Entonces, sí, es cierto, si no tenemos esa media persona, esa media naranja, esa persona que nos motive, que nos ayude a hacer lo correcto, vamos a batallar más en la vida. Vamos a batallar más. Pero esas personas que nos corrijan, lo tienen que hacer porque nos aman. Lo van a hacer porque nos aman. Es bien importante eso. Y en ese punto, todos, hermanos, todos necesitamos que alguien más nos exhorte. No quedamos uno fuera, todos necesitamos esa instrucción. Todos cometemos errores, todos de repente andamos de rebeldes, todos de repente andamos de mal humor, todos de repente no traemos ganas de nada y por eso necesitamos a la otra persona que nos motive. Es bien importante nuestro espejo, esa persona que nos confronta y nos dice enderézate, aliviánate, corrígete, cambia, limpia. Esa persona que nos lleva a mejorar. Y si no la tenemos, ay, bro, difícilmente vamos a mejorar. Pero qué bonito si Dios usa hermanos como ustedes para motivarnos unos a otros. Es lo que dice Hebreos 10:25 también. La segunda parte dice, antes bien exhortándonos unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Así que hermanos, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué vamos a corregir a alguien? ¿Por qué vamos a ir a hablar con una persona que está haciendo algo malo? ¿Por qué vamos a ir a enfrentar a una persona que es tan difícil? Por una sola razón, es por amor. Por amor, ¿por qué? Dice la palabra de Dios según de Tesalonicenses 3:15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Bien importante esto. La idea no es hacer leña del árbol caído. La idea es restaurarle. La idea es motivarle. La idea es que vuelva a caminar. La idea es que se enderece. Ese es el propósito del Hijo de Dios, que las personas sean bendecidas. No lo contrario. Nunca nos vamos a gozar de que una persona fracase. Nunca vamos a gozarnos de que una persona haga lo malo. Nunca vamos a gozarnos de que una persona caiga en condenación. Nunca nos vamos a deleitar del mal, porque el mal es algo que nosotros debemos de rechazar como Dios lo rechace. Pero nos vamos a gozar de que la persona tenga éxito, de que la persona sea mejorada espiritual, moral, físicamente, económicamente. De eso nos deleitamos. Porque Dios es lo que quiere de sus hijos, que sus hijos vivan llenos de gozo, llenos de alegría. Eso es lo que nos promete en Jeremías, un futuro y una esperanza. Así que hermanos, vamos a orar. Y ahora sí le digo, necesitamos orar, bro, porque necesitamos valor para poder enfrentar a alguien, para poder decirle a alguien cara a cara, hermano, está haciendo esto mal. Mi brother, mi amigo, mi esposo, mi hermano, necesitas cambiar eso que hiciste. No creo que estuvo bien. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo. Mateo 18 nos habla de cómo debemos encarar a aquella persona que hace algo incorrecto. Y para nada involucra hablar mal de él a sus espaldas. Tiene que ver, Padre, con restaurarle. Así que, Señor, en el nombre de Jesucristo, te ruego que nos llenes de valor. Valor es lo que nos hace falta. Valor para hacer lo correcto, no lo que es fácil. Valor, Señor, porque necesitamos actuar con valentía, no con cobardía. Valor, Padre, porque necesitamos estar listos para cuando nos digan ellos nuestros errores y poderlos nosotros también aceptar y mejorar. Así que, Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego, Señor, ayúdanos, porque queremos que nuestros seres amados, que las personas, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros, obtengan bendición y vida eterna. En ningún momento deseamos condenarlos.
sino deseamos, Padre, que ellos obtengan esa felicidad que todo ser humano anhela. Así que, Padre, danos lo que necesitamos. Danos ese valor. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén.